Amén. Estamos esperando varones valientes, ya que puras mujeres valientes. Pero yo sé que también hay hombres valientes. En el libro de Mateo, capítulo 11, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sígame con su vista en el versículo 12. Y dice así: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a darle una interpretación. Desde los días de Juan Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre, ¿cómo podemos decir? ¿Violencia? Violencia. Amén. Sufre batalla, guerra. Y los valientes lo arrebatan. Amén. A su nombre. Gloria. El tema de esta tarde es, amén, violencia, o sea, atrevimiento, esfuerzo, valentía. Amén. ¿Qué es lo que significa como violencia? El verbo es esforzarse. Esforzarse, que significa tener esfuerzo espiritual. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Pues en estos tiempos, los tiempos que estamos viviendo, hermanos, malos, maléficos, perversos, amén, llenos de tanta oscuridad, de tanta tiniebla, de tanto pecado, de tanta más oscuridad de las tinieblas. En medio de todo eso, la gloria de Dios se está moviendo, la gloria de Dios se está manifestando, el poder de Dios se está manifestando. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que en estos tiempos hay una promesa, que en estos tiempos finales se está cayendo la lluvia tardía. La lluvia tardía, hermano, está cayendo en una unción del Espíritu Santo, donde nos va y nos está dando fuerza, fortaleza, donde estamos viendo a un Dios más vivo y más poderoso, amén. No quiero decir que Dios no vive, sino que se está manifestando de una manera más patente, más clara, más gloriosa, amén. Como el testimonio que oíamos ayer de las hermanas, amén. Vemos la mano de Dios moviéndose a nuestro favor para la gloria de su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Amén. Ya le dije que violencia, amén, el verbo es esforzarnos, que significa esfuerzo espiritual. Amén. Vamos a ver unos ejemplos del esfuerzo y de la fuerza que cada uno debemos de demostrar. Amén. Cada uno de nosotros debemos de demostrar delante de Dios. Es lo que estamos hablando ahorita. ¿Cómo podemos demostrar el esfuerzo? ¿Cómo podemos demostrar, hermano, el arrebatar el reino de los cielos para la gloria de Cristo? Alcanzándonos para Cristo. Como estamos hablando ahorita, ¿va? Donde se abre una puerta hay que predicar el evangelio, hay que darle el mensaje a esa vida salva. No importa que sea hombre o mujer, niño, joven, adolescente, hay que soltar el mensaje, hay que soltar la palabra, para que la palabra haga allí su trabajo, la palabra viva y eficaz de Dios, de Cristo. Vamos a ver unos ejemplos en el nombre de Cristo ahí en el libro de Lucas capítulo 13. Ahí para atrás donde estamos, hermano. En Lucas. Perdón, más adelante Mateo. Lucas. Amén. Capítulo 3. 13, 24. Alábele que él vive. Amén. Lucas. Vamos a ver unos ejemplos de lo que estamos hablando, de la valentía, de lo que debemos de tener. Lucas, ¿qué demostrar. 13:24. Lucas capítulo 13, 24. Dice la palabra ahí en el libro de Lucas 13, 24. Sígame con su vista ahí en el nombre de Jesús. Dice ahí: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Ahora imagínese usted en estos tiempos. La palabra dice que procuremos o nos esforcemos o nos demos, nos entreguemos para entrar por la puerta angosta. La puerta angosta significa, da un significado, un típico de que de ser un cristiano genuino, verdadero, no es fácil. No es fácil, hermano, ser un cristiano real, un cristiano verdadero. Amén, porque cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera puede decir que se va al cielo, cualquiera puede decir que él va a tomar una vida eterna. Cualquiera puede decir que tiene una promesa de Dios, pero sus frutos, si no son dignos de Dios, no son frutos de un verdadero arrepentimiento, si sus frutos no son del Espíritu, de un verdadero convertimiento, donde la persona cambia mentalmente, interno y externo,
Porque la palabra de Dios, cuando Juan Bautista está hablando de que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, que también Jesús lo repite ahí mismo en el libro de, amén, de Mateo. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Cuando Juan Bautista dice estas palabras y también repetidas por el Maestro Cristo Jesús, y está diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, quiere decir que cuando una persona se arrepiente verdaderamente de todo corazón, empieza a cambiar su mentalidad, empieza a cambiar en acciones, hechos y obras, o sea, empieza a tratar, a esforzarse, a ser diferente, a ser luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Esa es la diferencia de un evangelio, de las buenas nuevas de salvación a una religión. La religión no te cambia. Amén. La religión, hermano, no opera. Amén. En el hombre, en la mujer, porque son cosas religiosas. No son cosas de poder, de como el evangelio que tienes poder y potencia de Dios, decía el apóstol Pablo. Amén. Entonces, el evangelio que Cristo vino a darnos, el evangelio de buenas nuevas, el cual Dios nos ha revelado por gracia y misericordia, tiene que venir una transformación en nosotros. Tiene que venir un cambio en nosotros, empezando internamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, de un corazón justo y verdadero. Ser una persona justa, buscar ser justicia, ser justos con uno mismo para ser genuinos delante de Dios, para así nosotros siendo justos. Amén. Acuérdense que la palabra de Dios dice el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento que no hay nadie bueno ni quien busque a Dios. No hay ningún justo. Amén. Cuando el joven rico se le presentó al maestro, a Jesús, y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Pero él le dijo, maestro bueno, ¿verdad? Sí. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ir a una vida eterna? Y Jesús le dijo primero, ¿por qué me llamas bueno? Fíjese qué tremendo. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Siendo Jesús el Hijo de Dios. Siendo Jesús Dios mismo. Porque Emmanuel es Dios con nosotros. Dios estaba en Jesús. Jesús estaba con Dios. Eran uno en el nombre de Cristo. Lo repite y lo habla y lo dice ahí en el libro de San Juan capítulo 17. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente mi Padre. Entonces no hay nadie bueno. No hay nadie justo en este mundo, no hay nadie. Pero solo Cristo puede cambiar a la persona. Amén. Solo Cristo puede hacer una persona no buena, pero justa, sí. Una persona que camine derecho, recto, que haga las cosas transparentemente. En otras palabras, vivir una vida de integridad. Integridad ahí embarca muchas cosas como ser puros, santos para Dios, o sea, honestos. Honestos, en otra palabra, la palabra clave es honestos. Ser honestos con uno mismo y con Dios, delante de Dios, porque Dios lo ve y lo sabe y lo conoce todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. No podemos nosotros fingir o vivir una vida de fingimiento. Amén. Ni un amor fingido, ni un amor de fingimiento, hermano. Queriendo aparentar. Porque cuando no somos genuinos, entonces no tenemos un amor genuino, no tenemos un amor verdadero. Y eso manifiesta hipocresía. Falsedad. Eso manifiesta a una persona de doble cara. Una persona que te dice algo y después habla mal de ti. Amén. Un ejemplo le estoy dando. No son reales, no son genuinos. En este mundo no hay amigos, no hay amigos. Amén. Solamente Cristo es nuestro verdadero y único amigo. Y cuando Cristo entra en tu corazón, cuando Dios entra en tu corazón, el Espíritu Santo entra en tu corazón, tú vas a respetar la amistad. Tú vas a ser un amigo verdadero, una amiga verdadera. Tú vas a tener una amistad limpia y sincera con la persona, aunque las personas aquellas no sean limpias y rectas y sinceras contigo. Tú sí lo vas a hacer. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti, mora en ti y Él ve todas las cosas a su nombre. Gloria. Vamos a ver otro versículo allí en el libro de Filipenses 1:27. Allí mismo otro, vamos a comparar. Amén. Otro versículo de lo que estamos hablando, de lo que debemos de ser valientes. Amén. Si lo halló, dígamelo, léalo. Filipenses capítulo 1:27. Amén. ¿Qué dice allí en Filipenses? Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo,
para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Se da cuenta? Solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, unidos por la fe del Evangelio. Este es un verdadero evangelio. ¿Qué es lo que está pasando hoy en estos tiempos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Que la iglesia, amén, la mayoría de la iglesia no son las paredes, la iglesia la formamos todos los cristianos. Amén. Pero lamentablemente, amén, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Está ocurriendo lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 12, cuando Jesucristo hace una liberación. Y vienen los fariseos, escribas y los saduceos y le dicen que él por Beelzebú, por Satanás, echa fuera demonios. Entonces Jesús se para firme. Y dice, si Satanás echara fuera a Satanás, entonces Satanás no estaría unido, estaría dividido. Y Satanás da a entender allí. Y Satanás sabe que un reino dividido no permanece. Porque donde están dos o tres, dos contra tres o tres contra dos, están divididos y su reino, su casa, su hogar no permanece. Amen. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos tiempos? Seas profeta, seas pastor, seas evangelista, seas apóstol, seas misionero, sea lo que sea, si no estás unido de corazón, en el espíritu y de corazón sincero y puro delante de Dios, con la iglesia, amén, porque hay mucha división, hermano, hay mucho espíritu de egoísmo, hay mucho espíritu, hermano, religioso. Hay mucho espíritu, hermano, aleluya, de celo ministerial. Hay muchas situaciones, circunstancias en llamados y ministerios en los cuales la persona sin darse cuenta hay un espíritu de mentira, de engaño, de error, sea quien sea, pastor, profeta, apóstol, evangelista, misionero, no importa. Hay un espíritu sutileza, muy sutil y muy astuto de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Amén. Y está Aleluya. dentro de los corazones, ahí está. Por eso Jesús, por medio del libro de Jeremías, Dios nos habla en el capítulo 17 que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Amén. Entonces necesitamos entregar totalmente nuestro corazón y venirle a Dios que saque toda la basura de nuestro corazón, que saque todo lo que nosotros no podemos ver, lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque solo Dios es el único que escudriña nuestro corazón. Entonces tenemos que venir y pedirle a Dios que santifique nuestra vida, que santifique nuestro corazón, que santifique nuestros caminos, que santifique nuestra vida, nuestra alma, nuestro pensamiento, que seamos puros delante de Él, rectos Amén. y sinceros, amaditas. Sí, amén. Como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, dice que la carne no puede, hermano, agradar a Dios. Amén. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento y querer una misma cosa. Y si eso, amén, allí añade el apóstol Pablo, si algo más lo va a revelar Dios, Dios lo va a revelar. Amén, amén. Entonces necesitamos buscar la unidad en el Espíritu, pero no solamente en el Espíritu, sino corporalmente como iglesia, como cuerpo de la iglesia de Cristo, como un cuerpo que somos. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Hay división, hay celo ministerial, no hay un amor genuino. Amén. Hay amor fingido y ese amor fingido se llama hipocresía. Ese amor fingido se llama, hermano, falsedad. Ese amor, hermano, fingido es de dos caras. Te dan una cara y después te dan otra. Y debemos de ser limpios, puros, rectos, sinceros con Dios. Amar de todo corazón a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. En estos tiempos eso es lo que está ocurriendo. Amén. Y decimos que somos la iglesia, lamentable y tristemente, amén, dividida. Está dividida. El cuerpo de Cristo está dividido porque unos se creen más que otros. La gloria es de Dios. La Amén. gloria es de Cristo. Amén. Todo lo que tú tienes es de Dios. Todo lo que tú posees es de Dios. Sí es. Aleluya. Sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, ministerio, llamado, dones. Todo es de Dios. Ahora una cosa te voy a decir, alabado sea Dios. Los dones, el llamado, el ministerio y todo lo que tú seas y tengas como ciencia, conocimiento, dones, profecía y todo lo que tú tengas, no te va a salvar si no hay obediencia. Sí, amén. Si no hay un Amén. genuino arrepentimiento de corazón, si no caminas con la guianza del Espíritu Santo.
Si no caminas rectamente delante de Dios, sinceramente, no vas a poder entrar en los cielos. ¿Por qué? Porque eso no te salva. Los dones y el llamado al ministerio, todas esas cosas son para edificación. Amén. Para edificar el cuerpo de Cristo. Y principalmente empieza edificando tu vida. Amén, Estamos predicando aleluya. a los que nos están viendo y tú estás Amén. oyendo y te estás gozando. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Tienes todos los dones, todas estas cosas que te estoy nombrando son para edificar la iglesia. Amén. Y empieza, dice el apóstol Pablo ahí, que para edificarnos primeramente nosotros. Sí, amén. Edificarnos nosotros primeramente significa ser genuinos, que eso que el Espíritu te ha dado te salve. Tengas una salvación segura y certera, como lo dice Pablo en el libro de Hebreos. Amén. Una fe, hermano, pero no una fe solamente fingida, una fe verdadera de que eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Con una seguridad, con una certeza. Amén. De que somos hijos de Dios y que verdaderamente caminamos con dirección del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Como dice Romanos capítulo 8, 14, que dice que los que verdaderamente son hijos de Dios, los tales son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces debemos de pedirle a Dios que Él nos guíe. Que Él guíe nuestros pensamientos, que Él guíe nuestros pasos, que Él guíe nuestras vidas. Que Él guíe todo lo que somos, a su nombre. Gloria. Para hacer su voluntad. Amén. Cuando empezamos en el cristianismo, empezamos haciendo su voluntad. Pero al caminar del tiempo, Dios nos demanda hacer una perfecta voluntad. O sea, sometidos totalmente a Dios. Donde ya no te mueves tú ni te mandas tú por ti mismo, sino que el Espíritu te guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Al principio empezamos con fallas, errores, equivocaciones y aún todavía en este tiempo, aunque hayamos tenido grandes experiencias y grandes manifestaciones del poder del Espíritu Santo, seguimos errando, fallando, equivocándonos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque decía ayer la palabra que predicaba mi hermana mía, no hay perfección en este mundo. Ninguna persona alcanzará ni ha alcanzado una perfección moral. Amén. Física. No. Ninguna persona ha alcanzado una perfección. Pero la palabra de Dios habla de que seamos perfectos. ¿Por qué habla de que seamos perfectos? Está hablando de una perfección que entreguemos todo el corazón. Que seamos transparentes, íntegros, sinceros a su nombre. Gloria. Ahí mismo lo leyó la hermana ahí, Cintia, en el libro de Filipenses. Amén. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. En estos tiempos la gente ya no cree lo que tú le hablas, le predicas. Porque diste un mal testimonio. Ahora tienes que llenarte del Espíritu Santo. Ahora tienes que saturarte del Espíritu Santo para que se cumpla la palabra de Dios, que el Espíritu Santo dé testimonio de ti. Amén. Que el Espíritu hable por ti. Que el Espíritu manifieste su gloria. Amén. De Jesucristo en ti para que la gente crea que verdaderamente eres un real hijo de Dios. A su nombre. Vamos a ir a otro versículo. Ahí mismo en Colosenses 1:29, a la vuelta por ahí. Colosenses 1:29. Dice, a su nombre. Gloria. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. El apóstol Pablo estaba hablando que trabajamos bajo la potencia, el poder de Dios. Cuando dejamos que el Espíritu, Dios, Cristo, haga las cosas, no puede salir nada mal. Porque Dios no puede fallar. Cristo no puede fallar. El Espíritu no puede fallar. Nosotros sí fallamos. Nosotros sí erramos. Nosotros sí nos equivocamos. Para esto tenemos que estar humillados bajo la mano poderosa de Dios, como dijo el apóstol Pedro. Humillaos, no dale lugar a la carne, como dice Filipenses capítulo 3. Ahí donde estábamos atrás, vamos a Filipenses, capítulo 3, a su nombre. Gloria. Mira lo que dice ahí del versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando en el espíritu, no de la carne, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. A su nombre. Gloria. No teniendo confianza en la carne, sino caminamos por el Espíritu, por el poder del Espíritu, por el poder de Cristo, por el poder de Dios. Amén, aleluya.
No nos movemos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras ganas o a nuestro conocimiento, que según sabemos o conocemos o entendemos, sino que nos guiamos por el poder y la potencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En estos tiempos es muy importante guiarnos, caminar bajo esa potencia, estar bajo ese poderío, bajo ese reino, verdaderamente en el Espíritu, no en palabras nada más, no en saber predicar o no en saber, hermano, tener testimonio. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, cuando Jesús les dijo que subieran a Jerusalén y que sobre ellos caería, amén, el poder del Espíritu Santo, y les dijo que le iban a ser testigos en Samaria, Judea, en diferentes partes, no estaba diciendo que darían testimonio. Una cosa es dar testimonio y otra cosa es dar testimonio o ser testigos del poder del Espíritu Santo. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Mucha gente habla y habla y habla y habla y dice y esto y aquello, pero no dan testimonio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén. No dan testimonio y ni el Espíritu da testimonio de ellos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, aleluya. Amén. Para que el Espíritu dé testimonio de nosotros, debemos de estar humillados, amén, y quebrantados delante de Dios. Amén. Porque hoy en estos días caminan muchos profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera, sin un quebrantamiento. Amén. No hay un corazón quebrantado delante de Así Dios. es, aleluya. Hay conocimiento, hay palabra, Derrama hay canto, dones, hay Señor. llamado, hay ministerio, pero no hay un quebrantamiento. Sí, Señor. Se ven altivos, hablan con altivez, hablan con orgullo, con cantancia, pero no hay un verdadero quebrantamiento Así es, en aleluya. muchos de ellos. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. A su nombre. Gloria. Vamos a hablar de otro versículo. Vamos a apoyarnos aquí en el otro versículo que leímos aquí en Colosenses. Hablamos aquí en Filipenses 3. Versículo 3. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 9, 26, 27, de que no le da lugar a la carne. 1 Corintios capítulo 9, 26 y 27. Para entender más lo que el apóstol Pablo está hablando sobre la carne. Dice allí, en el versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Escuche, servidumbre, no sea que yo habiendo sido heredando para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo la mayoría de la iglesia, estoy hablando de gente vieja, gente que conoce, tiene conocimiento, tiene muchas cosas de Dios, llamado, ministerio, todo lo que hemos estado hablando, mucha gente de ella. No ayunan, se les olvidó el ayuno, no ayunan, como dice el libro de Isaías 58. Como dijo Jesús cuando los apóstoles no ayunaban, que vinieron los fariseos que ayunaban. Los fariseos ayunaban y los apóstoles de Cristo no ayunaban. Usted lo sabe bien. Entonces los fariseos le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, Jesús? Jesús dijo, porque aquí está el novio, como cuando va a haber par y fiesta van a ayunar, pero vendrán días en que ayunarán. Sí. Le dijo a los discípulos, Cristo Jesús hablándole a los fariseos le dijo, mis discípulos, cuando yo me vaya, entonces ellos ayunarán. Sí es. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. El apóstol Pablo no estaba allí con Jesús, pero el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos habla y nos dice que en muchos ayunos. Quiere decir que necesitamos ser hombres y mujeres de ayuno y oración. Amén. Amén. Jesús mismo cuando liberó a aquel endemoniado que estaba enfermo de una enfermedad que le llama la ciencia médica espíritu de enfermedad de epilepsia, ¿verdad? Era un espíritu del mundo, inmundo. Y Jesús lo echó fuera porque los discípulos no lo pudieron echar fuera de Jesús. Y Jesús lo echó fuera. En el nombre de Jesús el Señor se manifiesta cuando nosotros nos sometemos en ayuno y oración. Amén. Amén. Todo Jesús lo echó fuera. Y los discípulos le dijeron, maestro, necesitamos saber que nos enseñes y nos digas cómo este demonio te hizo caso y cómo se fue. Y Jesús, ¿qué le respondió a sus discípulos? Esta generación de diablos y demonios no sale fuera si no es como en ayuno y oración.
Ese es el fundamento de una vida espiritual. Muchos ayunos, mucha oración, vigilia. Leer la lectura, pero no solamente leerla, decía ayer el mensaje que nos daba la hermana mía, no solamente leerla, sino escudriñarla, examinarla y vivirla a su nombre. Amén. Saramaki. Aquí el apóstol Pablo dice que él exponía su cuerpo. Tenemos que venir a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, Vivo. para gloria de Dios. Sí, amén. Aleluya. Mucha gente ahora ya no habla del ayuno. Mucha gente ahora ya no quiere ayunar. Mucha gente no ayuna. Amén. Es más, mucha gente cree que no debemos vivir la santidad que Dios demanda. Dios es santo, por lo cual nosotros como pueblo debemos de ser santos. Amén, aleluya. ¿En qué? En la manera de vivir. No está hablando de ser santos con unas alas o con una coronita arriba de la cabeza. Está hablando de ser santos en nuestra manera de vivir. Amén. Matando y destruyendo al viejo hombre que está viciado en nosotros. El viejo hombre que es de nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Quiere salir cada rato, a cada instante, a cada momento. Por eso el apóstol Pablo decía que no le daba lugar, chance a la carne. Porque la carne, por eso te digo a ti, profeta, apóstol, pastor, evangelista, si tú no ayunas y te sometes bajo la mano poderosa de Dios en quebrantamiento, hay un descuido donde se mete un espíritu de sutileza. De sutileza. El enemigo muy sutil y muy astuto. Y te levanta la carne. Sin darte cuenta te infla la carne. Sin darte cuenta te hace creerte algo que no eres, porque no eres nada, no eres nadie. Así es. Cristo Jesús dijo que sin Él no somos nada. Amén. Y que sin Él no podemos hacer nada. Amén. Todo lo que somos es por Él. Amén. Todo lo que tenemos y poseemos es por Cristo. Señor. Amén. Aún nuestra propia vida le pertenece a Cristo. Hoy lamentablemente en estos tiempos hay muchos líderes que se creen dueños de la Grey. Se creen dueños de la iglesia. Se creen dueños de la Grey y se enseñorean de la Grey y mueven a la gente como les da su gana y les hace a la gente como le da su gana. Hay muchos que los están saqueando, los están robando, pero Dios los va a llamar a cuentas. Así es. La iglesia es de Cristo. Amén. Cristo compró a la iglesia. Y tú mismo, profeta, tú mismo, apóstol, pastor, eres propiedad de Cristo. Eres oveja de Cristo. Amén. Y dice que si tú verdaderamente eres profeta, apóstol, maestro, evangelista, lo que sea, y eres grande, tienes un llamado grande, un ministerio grande, estás establecido, dice la palabra que debes de bajarte hasta abajo y servir a todos. Sí, amén. Si quieres Amén. ser grande en el reino de los cielos. Así es. Aleluya. Eso lo dijo Jesús. Entonces, si Cristo nos vino a dar el ejemplo, entonces ¿por qué tú no eres ejemplo de ese ejemplo? Sí, El apóstol Pablo dijo, ser seguidores de mí como yo de Cristo. ¡Qué tremendo! Amén. Se pone él. Vamos allí a 1 Corintios, ahí donde estamos. Alábele que él vive. aleluya. Gloria a Dios. Alábele. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice ahí en el Aleluya. versículo 11, 1 Corintios 11. Gloria a Ser Dios. imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, qué tremendo. ¿Cómo no digo? Sean imitadores de Cristo, como yo imito a Cristo. Qué contradicción para la carne. Qué contradicción para aquellos hombres y mujeres que se creen grandes hoy. ¿Verdad? Sí, amén. Sí, amén. El apóstol Aleluya. Pablo, tomando una posición que no era él, dijo, ser imitadores de mí. ¿De quién está? ¿Quién era el que estaba hablando esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estaba hablando en Pablo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo. Cristo había hecho un algo glorioso en el apóstol Pablo. Y lo vemos ahí en Romanos 7 peleando Pablo de Tarso contra el apóstol Pablo, a su nombre. Gloria. Y en el capítulo 8 vemos la victoria que el Espíritu Santo, que es Dios Cristo, le da la victoria al apóstol Pablo, porque en los últimos versículos del capítulo 7, el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me ayudará a escapar? Amén. Amén. De este cuerpo, Aleluya. de esta vida de miseria, Aleluya. miserable de mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver qué dice Gálatas 1.10. ¿Qué dice Gálatas 1.10 ahí, mi Cintia? Gálatas. De lo que el apóstol Pablo está hablando aquí necesitamos aprender, hermano. Amén. Gálatas 1:10. ¿Qué dice?
Vamos a Gálatas 1:10. Amén. Dice, lee. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se da cuenta? Si servimos a los hombres, ¿qué es lo que la gente está haciendo aquí? Los líderes se están sometiendo a la gente. Había una iglesia en una ocasión llena de mucha gente, llena. Y supuestamente la iglesia estaba bien bendecida. Amén. Una iglesia grande, llena. Y supuestamente estaban bendecidos juntamente con el pastor. Pero llegó el vaso de Dios, el siervo de Dios, el hombre espiritual, la mujer espiritual. Y les dio un mensaje, dándoles un mensaje por el Espíritu Santo, de que se volvieran a Dios, a Cristo, de las primeras obras, y que se volvieran al Padre para salvación eterna. Pero no oyeron la voz del Espíritu Santo del vaso. No oyeron la voz del vaso que Dios envió. Porque tenían puestos los ojos en el hombre. Porque solamente obedecían al pastor. Porque solamente le hacían caso al pastor. Porque solamente le hacían lo que el pastor les dijera. Y eso es tener los ojos puestos en el hombre. Necesitamos tener los ojos en Cristo. Amén, Tener los aleluya. ojos en Dios. Y si el pastor, el profeta, el apóstol da testimonio al Espíritu de ellos, el Espíritu los usa, habla palabra por medio de ellos, hay que poner oído a lo que el Espíritu habla a la iglesia. A su nombre. Gloria. Cuando estos hombres den testimonio del Espíritu Santo y el Espíritu Santo dé testimonio de estos hombres y de estas mujeres. A su nombre. Gloria. Ahí mismo donde leíste, hermana Cintia. ¿Qué dice ahí adelantito en el 4:16? De Gálatas 4:16. Ahí donde leíste. 4:16. ¿Qué dice el 4:16? Amén. Mas me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Amén. El apóstol Pablo estaba hablándole a los Gálatas que empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Entonces cuando el apóstol Pablo les estaba hablando estas grandes verdades, muchos rechinaban los dientes, como quizás ahorita lo están rechinando tan muchos por ahí, va. Santo, sí. Santo, santo. Aleluya. Muchos a lo mejor están rechinando. ¿Quién es este para hablar o decir estas cosas? Yo no soy nadie, pero Cristo sí es alguien. Amén, El aleluya. Espíritu sí es alguien en nosotros. Gloria a Dios. Amén. Y necesitamos en estos... Mira, hay mucha gente que dicen que y es palabra de Dios, que en los finales tiempos el Espíritu caerá sobre toda carne. Pues déjame te digo que no va a caer sobre toda carne. Va a caer sobre aquellos que le busquen en espíritu en verdad. Sobre aquellos que han entregado su corazón. Sobre Amén, aquellos que amén, están humillados y aleluya. quebrantados. Sobre aquellos que obedecen al Padre. Se sujetan al Padre y se someten al Padre en todas estas Amén, cosas. aleluya. Sobre ellos va a caer el Espíritu Santo. Sobre ellos va a caer la unción. Sobre ellos va a caer la lluvia tardía. El Espíritu Santo, ni la unción del Espíritu Santo va a caer sobre gente que anda en la carne. Sobre gente que anda en error, engaño, mentira. Sobre gente que anda hipócritamente, con un corazón de mentira, con una falsedad, con doble rostro, doble cara, o con un amor de fingimiento. En ellos no va a caer el Espíritu. Amén. El Espíritu no va a caer sobre esa gente. Porque el Espíritu es santo. Amén. Y por eso Dios ha venido de tiempo en tiempo hablando. Amén. De que Él va a venir sobre aquellos que le busquen de corazón. Así es, aleluya. De corazón. Está hablando de que tenemos que rendirnos, humillarnos y someternos y decirle, Padre, aquí estoy. Haz de mí lo que quieras. Te doy mi vida, te doy todo mi ser. Quiero vida eterna. Quiero ser salvo. Quiero caminar aquí en esta tierra íntegramente. Quiero caminar aquí en esta tierra derecho, recto, delante de ti. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Vamos ahora ahí mismo, en 2 Corintios 9:25. ¿Qué dice 2 Corintios? Allá enseguidita. Vamos ahí, rápido. 9:25. Dice la palabra de Dios ahí. O es primera de Corintios, perdónenme. 9:25. Aleluya. Dice, todo aquel que lucha de todo se obtiene. A ellos a la verdad para recibir una corona corruptible.
pero nosotros una incorruptible. Amén. Amén, aleluya. A su nombre. Gloria. Entonces, si no somos rectos, derechos, hermanos, si no corremos legítimamente, o sea que si no necesitamos ser transparentes. La gente está cansada de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falsedad, hermano. La gente ya no cree en lo que muchos hablan o dicen, o predican, o enseñan. ¿Por qué? Porque no tienen un testimonio limpio de Dios. No tienen un camino recto delante de Dios. No caminan rectos, no caminan derechos. Amén. Cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando, hermano, de ser genuinos. No solamente ser hijos de Dios, sino ser herederos, coherederos juntamente con Cristo. Amén. Vivir una vida que verdaderamente el Espíritu dé testimonio de que tú eres del reino, de que tú eres de la vida de Dios, que allá estás en ese reino glorioso. Nosotros debemos de caminar aquí en esta tierra derechos y rectos. O no me digas que la palabra de Dios dice que tu vestidura, mi vestidura, debe de ser resplandeciente. No me digas que no dice el apóstol Pedro, una vestidura resplandeciente, Amén. sin mancha, sin arruga. Amén. Ahora, ¿qué significa mancha? Mancha significa defecto, pecado, transgresión. ¿Qué significa arruga? Arrugas son actos hechos de moralidad. Amén, internos y externos. Entonces tenemos que tener una vestidura limpia, Amén. santa, pura, que resplandezca, que seamos luz en este mundo pecaminoso. Sí, amén. En este mundo lleno de iniquidad, de maldad, que seamos genuinos, que la gente vea que verdaderamente eres transparente, que eres real, que eres verdadero. El apóstol Pablo dice procurar con diligencia, presentarte delante de Dios. Procurar significa que yo tengo que tener el cuidado, la precaución, el testimonio de que la persona que me ve esté segura de que yo soy hijo de Dios. Sí, amén. De que yo soy un hijo verdadero de Dios. De que mi testimonio es verdadero delante de Dios. O no me digas qué dice el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:23, que dice cuerpo, alma, espíritu, ser, sean hallados irreprensibles antes de la venida de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos sin tacha. Amén. Que seamos sin pecado. Que seamos puros, limpios. Ahora ya te dije anteriormente que no podemos alcanzar una perfección. No podemos ser perfectos. Amén. Tenemos fallas, errores, equivocaciones, pecamos. Amén. Amén, hermanos. Amén, aleluya. Pero cuando tú te sometes en el Espíritu, en ayuno, oración, vigilias, lees la palabra, la vives, te esfuerzas por vivirla, le pides a Dios una transformación, un corazón nuevo, una renovación, una regeneración interna y externa, mentalmente, con acciones, actitudes, reacciones, todos los hechos. Amén. Entonces, aunque fallamos, erramos y nos equivocamos como seres humanos. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito, para si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Amén. Eso quiere decir que cuando yo camino en el Espíritu, yo me someto al Espíritu, que es Dios, que es Cristo, en ayuno, oración, vigilia, escudriñando la palabra y viviendo la palabra, no solamente predicándola, aplicándomela a mí primeramente, buscando la manera, esforzándome, entregándome para ser una nueva criatura, como el Jesucristo le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo, una regeneración, una transformación interna primero, para que se manifieste externa. Entonces, cuando yo hago estas cosas, el Espíritu Santo no creo que va a decir, no, pues a ver si tengo tiempo de cambiarte, para a ver si puedo cambiarte tu mente, tu manera de pensar. Cuando dice en 1 Corintios capítulo 2, 16, que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Amén. 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 Y que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Ahora, cuando el hombre espiritual juzga las cosas, no es el hombre que está juzgando, sino el Espíritu Santo que está en el hombre.
Sí es, Entonces aleluya. cuando fallamos, erramos, nos equivocamos como seres humanos porque no somos perfectos. Cuando fallamos, erramos y nos equivocamos, el Espíritu Santo que vive, camina, duerme y se levanta contigo, anda contigo, porque tú le abriste todo tu cuerpo, tu vida, tu ser, tu corazón al Espíritu Santo y vive y mora en ti. Entonces cuando cometemos una falta, un error, por ejemplo, yo pienso mal de una persona, el Espíritu Santo que está conmigo, ahí mismo, ahí en ese mismo momento, me dice, no me gustó tu pensamiento. Me redarguye. Amén. Y cuando me redarguye ahí mismo en ese instante, porque el Espíritu es puro, santo, me redarguye, inmediatamente yo me arrepiento y pido perdón. Porque dice que si tu corazón, ¿qué dice el versículo ese? Te redarguye. ¿Ah? Si tu corazón te redarguye, Mayor es Dios que tu corazón. Amén. ¿Qué quiere decir esto el apóstol Pablo con esto? Que hay conciencia. Tenemos conciencia del bien y el mal. ¿Sabías tú que el hombre y la mujer desde que Dios los hizo fueron dotados, privilegiados, con el don de la sabiduría y la inteligencia? Fueron dotados con estos grandes dones, o estos grandes talentos, o estos grandes privilegios. El hombre y la mujer desde que Dios los hizo, aunque pecaron y Dios los expulsó del Edén, ellos fueron privilegiados con estos, ¿qué dije? Dones, talentos, privilegios, el don de la sabiduría y la inteligencia. Y estos dos dones, o estos dos privilegios, o talentos, como quieras llamarlos, manifiestan la ciencia del bien y el mal. Estos dos manifiestan en el hombre y la mujer la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la conciencia, el espíritu que está en nosotros en 1 Corintios, a ver, léelo, hermana. 1 Corintios 2:11 dice que la única persona que puede decirnos nuestra condición es el mismo espíritu del hombre. Entonces, Dios nos da la sabiduría, la inteligencia y nos enseñan estos dos grandes dones o privilegios para enseñarnos del bien y el mal. Amén. Entonces, sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, si caminamos en un camino, en una acción, una actitud mala, entonces ya no estamos rectos. Sí. Porque ahora hasta se peca hasta con el pensamiento. Ahora se peca hasta con las manos. ¿No dice la Biblia, el apóstol Pablo no le dice a Pablo, a Timoteo, que levantemos manos limpias, puras, santas? Ahora hay muchas manos contaminadas. Muchas manos que hablan cuando tiran mensajes con las manos. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios 2? 2:11. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Amén. No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu que Dios te dio. ¿Qué significa el Espíritu que Dios sopló cuando hizo al hombre? ¿Qué significa el Espíritu que Dios puso en el hombre? Le puso soplo de vida. O sea, quiere decir ser. La vida. Nuestra vida. El Espíritu nos enseña cómo estamos. Junto con la conciencia. El Espíritu que es vida. Y manifiesta el ser de lo que somos dentro y fuera. Manifiestan. Amén. Una manifestación para que ya sea que el corazón o el alma caminen rectamente delante de Dios. No dice el proverbio. ¿Qué dice un proverbio que dice de nuestro corazón? Sobre toda cosa, Guarda tu corazón. Guarda. guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Amén. Ahora fíjese, no está diciendo que el corazón nos va a llevar a la vida eterna. Dice, el alma que pecare, no dice corazón que pecare, ese morirá. Pero ahí está el corazón. Sí. Tenemos corazón, tenemos mente, tenemos manos, tenemos pies. ¿Por dónde vas caminando? Dice que si no caminamos por los caminos de Dios, que si tus pensamientos, dice en el Antiguo Testamento, que dice Dios, tus pensamientos no son mis pensamientos. Quiere decir que Dios quiere que tengas la mente de Cristo. Y cuando Dios dice, tus caminos no son mis caminos, ¿qué dijo Jesús en San Juan 14:6? Yo soy el camino, Cristo es el camino para la vida eterna. Ahora tengo que caminar en un camino recto, no mirando a diestra ni a siniestra, sino mirando el blanco que es Cristo. Amén. A su Amén. nombre. Gloria. Amén, amados. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén. Entonces aleluya. necesitamos entender
que nosotros necesitamos abrir nuestros corazones y confesar las cosas que queremos para una vida eterna. Lo dice Romanos capítulo 10, que con el corazón se cree, ¿verdad? Para justicia. ¿Pero qué? Con la boca se confiesa para para salvación. vida eterna. Entonces dale oportunidad al Espíritu Santo que te examine. Porque dice a la voz de Dios en 2 de Corintios capítulo 13, en el versículo 5, dice, examinaos a vosotros mismos. Entonces primero el apóstol Pablo está diciendo que le des chance a tu espíritu, a tu conciencia, a tu alma, a tu corazón. ¿Cómo estás delante de Dios? Y si tú ves que hay cosas que no están rectas, dile a Dios, quítamelas, cámbialas. Quiero ser verdaderamente un hijo, un heredero, un coheredero. Sí, amén. Santifícame, purifícame, quebrántame, hazme de nuevo. Necesito nacer de nuevo en el Espíritu. Amén, a su nombre. Gloria. Entonces necesitamos presentarnos delante de Dios confesando las cosas, como dice Romanos 10. Y como le dije que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 13, 5, examinaos a vosotros mismos. ¿Verdad? Amén. Amén, No amén. vaya a ser, dice el apóstol Pablo, que os hayáis reprobados. O sea, que nosotros creamos que nos vamos al reino o a la vida eterna, que nosotros somos salvos, que nosotros tenemos a Dios, a Cristo, y no tenemos verdaderamente a Cristo. Nosotros creemos. Por el conocimiento, por lo que hablas, lo predicas. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, Te aleluya. voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de lo que te estoy enseñando y hablando. Hay mucha gente que tiene fe, porque por fe nos vamos con Dios. Amén, porque la fe es muy importante para que las cosas sean transformadas y cambiadas. Amén. Amén. Pero Santiago dice, ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Sí. Pues no te sorprenda porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, pregúntate, si los demonios creen que es tener fe, porque tener fe es creer, ¿verdad? ¿O no? Sí, amén. ¿Verdad? Los demonios creen y tienen fe. Entonces, ¿serán salvos los demonios? El mundo cree, el mundo tiene fe, el mundo cree, pero no tiene obras de un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿será ir al cielo? Hay un versículo que habla también el apóstol Santiago que dice, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. Hallará fe. ¿Qué quiere decir? Fe. Quiere decir, estará Cristo en tu corazón, en tu vida, interno y externo, cuando venga a salvar al mundo, cuando Dios lo mande. Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón por fe. Y por fe actuamos. O sea, nuestros hechos, nuestras obras son por fe. Son cambiadas. Ayer le hablaba a Dios de que, decía una palabra de que Dios, amén, hace al hombre para que sea un hombre de buenas obras, perfectas y buenas. ¿Verdad? Decía ayer, ¿verdad? Dios nos prepara para ser hombres y mujeres de obras de Dios perfectas y buenas. Ahora está hablando de una perfección en el espíritu, no en la carne. A su nombre. Gloria. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén, aleluya. Vamos a leer otro versículo y ya vamos a acabar. Filipenses 3:14. Este estudio es algo muy intenso porque ¿qué dice Filipenses 3:14? Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se da cuenta, prosigo a la meta, ni siquiera has llegado a la meta. ¿Cómo vas a estar manifestando un supremo Santo, llamamiento? aleluya. Si ni siquiera has llegado a la meta. ¿Qué te quiero decir? Recuerda cuántas... Le estoy hablando a los viejos, no a los nuevos, ¿verdad? Los nuevos, ahí vienen dando más ejemplo que muchos viejos. Así es, aleluya. Los recién convertidos. ¿No te acuerdas Amén. tú que ahora te crees el grandísimo siervo, la grandísima sierva de Dios? ¿No te crees cuántas veces no pasaste la prueba? ¿Cuántas veces estuviste a punto de tronar? Y no pasaste la victoria, la prueba, la tribulación en triunfo, en victoria. No se glorificó Cristo en tu victoria. Amén. No se glorificó Cristo en tu prueba. ¿Qué te quiero decir? Que estabas a punto de tronar. Estabas a punto de dejarlo todo y Dios tuvo que actuar a salvarte, teniendo de ti misericordia, sin
agarrarte de la gracia que es Cristo. La gracia, dice la palabra de Dios, dos cosas diferentes, misericordia y gracia. La gracia de Dios cuando ya está en ti, el poder de Dios se manifiesta en tus flaquezas y en tus debilidades. Sí, amén. Y cuando estamos pasando ciertas circunstancias, no importa cuáles sean, y vives en la gracia, te gozas, Amén, te aleluya. regocijas, porque confías que el que está en ti tiene poder para salvarte del problema, Amén. sacarte adelante de la circunstancia. Y pones y tienes los ojos puestos en él y no en las circunstancias. Sí, amén. Amén. Amén, aleluya. Eso es tener gracia. Hallar gracia delante de los ojos de Dios, para que no solamente dijo Pablo allí en el libro de Romanos, ¿verdad? Amén. Romanos capítulo 10, no dijo Pablo, ahí hay dos palabras claves. Dice la primera, una de ellas dice que somos vencedores en Cristo. Pero ya más abajo dice, somos más que vencedores. Aleluya. Entonces, muchas de las veces tú fuiste vencedor porque Él te ayudó a salir. Y si hubiera salido tú triunfante en el nombre de Cristo, victorioso, hubiera sido más que vencedor. Amén. Porque siempre tienes que estar sometido bajo la mano de Dios, Amén, amén. dándole la gloria a Cristo, la honra a Cristo. A su Amén. nombre. Gloria. Dice aquí, alábele que Él vive. Amén, aleluya. En sí, Dios, ¿qué necesita del hombre o de la mujer? Nada. Pero en cambio el hombre necesita de Dios. Todo, por así decirlo. Por ejemplo, primero necesita, mire lo que le voy a leer. Primero necesita, alábele, el perdón de sus pecados. Segundo necesita la vida, porque sin ella lo que hay es que, si no hay vida, ¿qué hay? Muerte. ¿Qué? Luz. Muerte. Si no hay vida, ¿qué hay? ¿Qué hay si no hay vida? Muerte. Muerte. Necesitamos la vida, porque si no hay vida, estamos muertos. O sea, un Así muerto es. poco puede hacer cosas, hermana. Un muerto no puede ni decir, bueno, nos vemos hasta allá, ya te espero. ¿A qué no puede ser ya muerto? Amén, a su nombre. Gloria. Gloria. Dice, necesita la vida porque sin ella lo que hay es muerte. Amén. Sí, amén, aleluya. Tercero, necesita la salud, porque sin ella no hay vida. Amén. Una persona enferma tiene vida, se está muriendo. No tiene vida llena. ¿Va que no tiene gozo? No está bien, está enferma. Ajá. Amén. No tiene vida. No le dicen, la hermana Pati usa mucho esta palabra. Dice, ¿cómo dices? No sé cuándo. Te miro, estoy para la muerte. ¿Cómo dices? Para la vida. Estoy para la vida. O sea, se está muriendo. Está casi muerta que necesita vida. Estoy para la vida. Ella dice así muchas veces. Amén. Sin ella no hay vida. O sea, sin la salud. No hay vida, porque sin ella no hay vida. No hay paz. No hay trabajo. ¿Usted puede trabajar enfermo? No. Porque con la vida disfrutas de la familia. Una persona que está enferma, ¿dónde está? En el hospital. ¿Y a poco ahí está toda la familia? ¿Va? ¿Quién no está todo ahí? No. Se van a hacer sus quehaceres. Entonces con la vida disfrutas de la familia. Y lo que Dios te da como bendición. Disfrutas paz. Porque Él te da gracia. Te da para pagar todo. Y eso te da paz. El trabajo. ¿A poco el trabajo no te da paz? Amén. El trabajo no te da para pagar la renta. El trabajo no te da para comer. El trabajo no te da para gas, no te da para salir, para comprarle a tu niño, a tu hijo. Amén. ¿Y enfermo qué le puedes comprar? Nada. ¿Enfermo qué puedes hacer sin salud? No tienes salud. No lo puedes ir a llevar a tu niño, a tu hija al parque. Estás enferma, estás enfermo. ¿Va que no es la misma que con salud? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y por eso con la vida podemos tener trabajo y pagar todo, y eso nos da paz y trabajo para bendición tuya y de los que te rodean y los que te aman. Sin dinero nada podemos hacer. No. Sin dinero no puedo llegar yo a la gasolinera y decirle de la gasolinera, lléname, ponle ahí, lléname el tanque por fe. ¿Verdad? ¿Va que no? Llego a la gasolinera, dame unas libras del chuleta del 7 por fe. Mi Dios te los va a pagar. Más el carnicero, no, ¿cuál fe? Aquí pagas.
Va a decir el delegado, no, primero paga y luego vas y bombeas. Sí. ¿Verdad? No le puedes decir por fe. ¿Verdad? Pero a ti sí te puedo decir por fe, ¿verdad? Amén. Cintia, por fe. Yo me como unas chuletas. Es por fe. Sí, amén. ¿Verdad? Y luego está viendo a la hermana María y la toca el Espíritu Santo. Cómprale una chuleta a mi siervo. Sí, amén. Se manifestó la fe. Pero no puedo. El de la gasolinera no es cristiano. Cierto. Así que, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuál fe? Aquí echan tu tarjeta por cada tu dinero. ¿Verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces sin dinero no puedo hacer nada. Amén. Pero lo más importante que Dios quiere regalarte es vida eterna, en lo cual hay en ella, que es en Jesús, o por medio de el gozo, por medio de Él. Es gozo eterno, paz eterna, salud eterna. Y no solo en ti, sino a toda tu familia y parientes y amigos. Cuando todo esto te ofrece un reino que es Dios Cristo, el cual reinamos con Jesús y nos da un sinfín de promesas. Hay más de casi 4.500, 5.000 promesas. Y todas son tuyas y mías. Todas. Aleluya. Todas. Ahora, para yo obtener las promesas, hay mucha gente que dicen, todas las promesas son mías por fe. Pues está bien. Pero resulta que tenemos que pagar un precio. Ahora, ¿por qué tenemos que pagar el precio? Cuando Dios, Cristo, el Espíritu Santo nos ha regalado todo, ¿por qué tenemos que pagar un precio? Porque esta miserable carne no quiere nada de Dios, lo dice ahí en el libro de Romanos. Esta carne no quiere nada de Dios. Ya para terminar voy a leer ese versículo. A su nombre. Gloria. Romanos. Amén. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Escuche, la carne no quiere nada de Dios. La carne no quiere que vayas a la iglesia. La carne no quiere que ores. La carne no quiere que lea la Biblia. La carne menos va a querer ayunar. La carne menos se va a querer arrepentir. La carne menos se va a reconciliar. No quiere nada de Dios. Dice Romanos, aquí capítulo 8, a su nombre. Gloria. Dice en el versículo 7, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Entonces hay más versículos aquí que hablan sobre eso. La carne no quiere ir a la iglesia, la carne no va a aceptar a Cristo. Amén. Cualquiera puede decir yo voy al cielo, cualquiera puede traer una Biblia, cualquiera puede hablar de Dios, cualquiera puede decir que es cristiano, cualquiera se puede arrepentir, pero no cualquiera se puede convertir, cualquiera puede aceptar a Cristo, pero no puede ser salvo, porque tiene que ser de corazón, verdaderamente Amén, corazón. amén. Dice Gálatas capítulo a la voz de los 4:16 que la carne y el espíritu tienen una lucha viva. Siempre, no porque ya tengamos 50, 100 años de cristianos, ya el espíritu del diablo, el espíritu viejo del hombre ya no va a luchar contra el espíritu para robarle la bendición. Siempre va a haber una lucha, lo dice Gálatas. Así Siempre. es, aleluya. No importa el tiempo que tú tengas, siempre va a haber una lucha del espíritu de la carne y el espíritu del diablo que se juntan para robarle la vida eterna y la bendición del espíritu al cristiano. Así es. Siempre, aleluya. constantemente hay una lucha, constantemente. Entonces, cuando tú no te santificas, cuando tú no ayunas, cuando tú no oras, tú no vives una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de santidad, una vida que te entregas totalmente a Dios, entonces, échate una examinación ahí, pésate, ponte del 1 al 100 a ver hasta qué nivel estás espiritualmente. Si pasas del 60, porque la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 14 que Jesús es la vida verdadera. Y el que está conectado en la vida verdadera de Dios, de Cristo Jesús, da fruto al 80, al 90, al 100 por uno. Si tú das fruto al 60, pues ahí la llevas. Tenemos que darlo al 70, al 80, al 90, al 100 por uno. Amén, amén. Es cosa seria. La Biblia habla que para entrar a la vida eterna hay muchas reglas de oro y muchos requisitos. Entonces usted puede decir, ¿por qué? Si ya Cristo lo pagó todo. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Ya te dije por qué. Porque la carne
no quiere nada de Dios. Y la carne y la sangre, dice Pablo, no van a heredar el reino de los cielos. O sea, en otras palabras, Pablo descubre, enseña y predica dos tipos de cristianos. Cristianos espirituales y cristianos carnales. ¿Cuál eres tú? Te estoy hablando a ti. Santo. A ti. Tú que me ves. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Espiritual o carnal? ¿Eres tibio o frío? ¿O eres un fuego? Eres un fuego. Si eres un... Cuando una persona o cuando una antorcha o cuando una lumbre está encendida y anda por donde quiera, cuando se sale de la área donde está prendida y tiene que estar prendida en todo tiempo, ¿se apagará? No. Entonces nosotros, si somos fuego, tenemos que ser fuego donde estemos parados. Así es, aleluya. Tenemos que tener fuego. Cuando Jesús fue bautizado, ya con esto termino, miren, ahora sí, voy a guardar mis lentes. Cuando Jesús fue bautizado, con eso te dejo, amado, para que no digas que puras palabras, puro rollo, puro cuento. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué dijo Juan Bautista? Yo bautizo en agua para arrepentimiento. Pero mire, aquel que viene, este bautiza ¿en qué? En el Espíritu Santo Y y fue. fuego. Entonces, tú dices que tienes el Espíritu Santo, profeta, apóstol, pastor, evangelista, misionero, hermano amado, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, muéstrame tu fuego, muéstrame tu unción, muéstrame el poder del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que donde tú vas, el Espíritu Santo debe dar testimonio de poder. Párate ahí en la predicación y dígale, tráiganme aquí al que tiene sida, al que se está muriendo. Entonces si tienes fuego, el espíritu de fuego lo va a resucitar y lo va a sanar. ¿Por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Entonces si no puedo hacer esto es probar a Dios. No, te estoy dando un ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú estás sometido a Dios y te llegan este tipo de personas, el Espíritu te va a respaldar porque Dios no deja avergonzados a sus siervos. Por eso, nada más por eso, mi alma alaba a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Nos gozamos aquí con las hermanas Luz y María, Cintia, Mía y sus babies. Y la hermana Patti. Estamos empezando una hora aquí, tenemos un poco tiempo. Amén. Pero estamos llenándonos de Dios. Gloria a Dios Dios. viene obrando con poder. Gloria a Las Dios. hermanas son nuevas, Mía es nueva, pero la hermana Cintia, la hermana Pati y yo ya somos viejos. Entonces en nosotros está el fuego por gracia y misericordia. Gloria a Y lo vamos Dios. impartiendo por la palabra, por fe, en el Santo, Espíritu, aleluya. a mis hermanas, y Dios se viene manifestando a ellas con poder y gloria. Amén, aleluya. Ellas al rato van a predicar como mejor que yo. Sí, Mejor, amén. usted lo va a ver. Amén. Usted la va a Amén. ver. Amén, Mejor que yo. ¿Por aleluya. qué? Porque el que nos viene instruyendo, el que nos viene enseñando, el que nos viene dando estas maravillosas riquezas de su gloria se llama Dios Cristo, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Por eso yo digo que ellas, no muy lejano, usted las va a ver predicando con también. Gloria a con poder y Dios, autoridad. aleluya. Así que Dios te bendiga y la paz de Cristo con todos. Amén.